23 de enero del año 2025. Aquí estamos ya, el equipo listo, con María Mercedes a mi lado. María Mercedes, querida, buenos días. ¿Cómo estás, Robert? Amigos, muy buenos días. Esperamos que estén tomando un desayuno delicioso mientras están actualizados también con las noticias más destacadas. Hoy día va a llover como ayer, así que hay que tener las condiciones de cuidado del caso. Luego de las lluvias fuertes de ayer, ¿qué tormentas? El arco iris en el sur de Quito fue una cosa maravillosa. Un espectáculo, varias postales en las redes sociales que nos maravillaron, ¿no? Así que con esa buena energía del arco iris, desear que el día del caminar sea provechoso y productivo, que es importante. Así empezamos con lo más destacado y les contamos, 19 de los 23 procesados dentro del caso Purga fueron llamados a juicio por el delito de delincuencia organizada. Entre ellos destacan el ex asambleísta Pablo Muentes, la ex presidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, y el ex juez Jonathan Marfetan y la ex directora de la Judicatura del Guayas, Mercedes Villarreal, quienes son considerados líderes de esta organización delictiva. Recordemos que se dice que esta habría utilizado a la justicia para beneficio personal. 4 procesados recibieron sobreseimiento. Este 22 de enero se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio del caso Purga, donde el juez Javier de la Cadena notificaría a cuántos de los 23 procesados dentro de esta causa llamaría a juicio por el delito de delincuencia organizada. Con base en el dictamen acusatorio debidamente fundamentado por la Fiscalía, el juez anunció que Pablo Muentes, Fabiola Gallardo, Johan Marfetán y Mercedes Villarreal son llamados a juicio en calidad de autores, además de ser considerados líderes de esta organización delictiva. Al ex asambleísta Muentes, la Fiscalía determinó 90 elementos de convicción en su contra. A la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, la Fiscalía presentó 29 elementos de convicción. Para Johan Marfetán, el Ministerio Público determinó 14 elementos probatorios, mientras que Mercedes Villarreal, la exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas, se le presentaron 22 elementos de convicción. Para la Fiscalía, los 23 procesados formaron parte de una estructura delictiva que pretendía continuar utilizando a la Administración de Justicia como una herramienta para beneficio privado, y no solo para sus intereses, sino también para los del narcotráfico, como alias Fito. En medio de la diligencia, el juez suspendió la lectura de la resolución sobre el llamado a juicio por una amenaza de bomba en el edificio de la Corte Nacional, hasta donde llegó un grupo especial de la policía para verificar esta novedad. Miembros de la unidad antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate, con canes y equipos para detectar explosivos, realizaron una revisión de todos los rincones de la sala de audiencias, determinando que se trató de una falsa alarma. Tras la suspensión temporal de esta audiencia, el juez de la Cadena continuó con la lectura de la resolución. Al final de la diligencia, que concluyó la madrugada de este 23 de enero, se determinó que de los 23 procesados, 19 pasan a la etapa de juicio, 4 en calidad de autores y 15 como colaboradores, mientras que 4 fueron sobreseídos. El caso Purga inició en el año 2022, cuando tras una investigación de la Fiscalía, se determinó que en la Corte Provincial del Guayas se manejaba una red de corrupción que incluía a varios funcionarios judiciales. Informó Miguel Ángel Bedoya. El ex juez Ángel Indao se acogió a un procedimiento abreviado dentro del caso Plaga y recibió una sentencia de 35 meses de prisión, así como también el pago de más de $70.000 de multa. El exfuncionario judicial aceptó el delito de delincuencia organizada al haber emitido fallos para la liberación de personas acusadas de delitos como narcotráfico, asesinato y otros más. El caso Plaga tiene un nuevo sentenciado. Se trata del ex juez de la Unidad Judicial Multicompetente de la Concordia, Ángel Indao. El procesado admitió su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, imputado por la Fiscalía, y se sometió al procedimiento abreviado, es decir, admitió los hechos atribuidos, aceptando las consecuencias de sus actos, sin ningún tipo de coacción ni vulneración a sus derechos fundamentales. Según las investigaciones del Ministerio Público, en su calidad de juez, Indao colaboró de manera constante con una organización delictiva, emitiendo aproximadamente 9 acciones de garantías jurisdiccionales, como habeas corpus, acciones de protección con medidas cautelares,
que permitieron liberar a 4 personas quienes se encontraban recluidas por delitos graves como asesinato, narcotráfico, robo con muerte, entre otras. Por estas acciones ilegales, el ex juez recibió beneficios económicos por al menos $56.000. La Fiscalía detalló 36 elementos de convicción encontrados en contra de Lindao que demostrarían su responsabilidad en este delito y su nivel de participación en la organización. Finalmente, el juez de la Corte Nacional acogió el pedido de Fiscalía y, tomando en cuenta la cooperación eficaz a la que se acogió el procesado, dictó sentencia de 35 meses de privación de libertad contra Lindao, quien aceptó su responsabilidad en el delito. El fallo incluyó también el pago de una multa de $5.520 y de $67.040 como reparación integral, monto que corresponde al doble de la base mínima de la multa, más el dinero que recibió el sentenciado a cambio de decisiones judiciales ilegítimas. De manera previa, Lenin Vimos, otro de los procesados en este caso, fue condenado a 27 meses de prisión y se espera que en los próximos días se realicen otros 8 procedimientos abreviados, informó Miguel Ángel Bedoya. El presidente Noboa derogó 5 decretos suscritos por el expresidente Guillermo Lasso, los cuales entregaban indultos para la liberación de hombres y mujeres privados de la libertad. Los alcances de estos indultos, vamos a contarles. El presidente Daniel Noboa firmó el decreto número 511, con el cual derogó 5 decretos ejecutivos referentes a indultos presidenciales a personas privadas de la libertad, suscritos en su momento por el expresidente Guillermo Lasso. Los decretos 264, 265, 355, 816 y 949. Esto debido a que han agotado sus efectos en relación con las personas privadas de libertad, quienes ya cumplieron con los respectivos requisitos. Pero ¿qué contemplaban cada uno de estos decretos? Con el 264 y 265, Lasso indultaba a aquellas personas sentenciadas por contravenciones de tránsito, además de las personas que padecían enfermedades catastróficas o terminales. Alegando medidas para la reducción de hacinamiento dentro de las cárceles, Lasso firmó el decreto 355 que indultaba a personas que habían cumplido el 40% de la pena otorgada por los delitos de hurto, robo, estafa y abuso de confianza. Aquellas mujeres que se encontraban en condición de vulnerabilidad también se les fue otorgado el indulto presidencial por parte de Lasso. Mediante el decreto 816, en total 136 mujeres fueron liberadas. Y finalmente el decreto 949, con el que el expresidente indultó a personas diagnosticadas con enfermedades terminales. Con este decreto 511 firmado por Noboa, se resaltó que la derogatoria no afecta a las personas privadas de libertad con sentencia condenatoria ejecutoriada, que cumplieron con los respectivos requisitos de los decretos ejecutivos hasta la fecha de su expedición. Además, se destacó que para futuros indultos presidenciales, cada uno será tratado de manera individual, informó Ítalo Salazar. La Fiscalía General del Estado informó a través de sus cuentas en X que la policía allanó el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, así como también el Complejo Judicial Norte en el marco de una investigación por el otorgamiento irregular de un indulto al privado de la libertad Brian A., alias Momo, por lo que el juez de garantías penitenciarias Jorge A.M. ha sido detenido y se llevará a cabo una audiencia de formulación de cargos por presunto prevaricato. En los allanamientos se recopilaron indicios como 8 celulares, 4 laptops, 8 USB, un disco duro, más de $5.000 en efectivo, joyas y además documentos. 7:06 en la mañana, 5 grados tiene la ciudad de Quito a esta hora. La nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social removió a Joana Verde Soto de la vicepresidencia de esta institución y en su reemplazo designó a Yadira Saltos. Además, revocó la designación del superintendente de bancos. Esta acción ya fue criticada desde el gobierno al señalar que la vieja política busca apoderarse del control del sistema financiero. Con la principalización de Eduardo Franco Loor como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se especulaba que se formaría una nueva mayoría de quienes han sido catalogados como consejeros de la Liga Azul. Esta nueva mayoría se evidenció en la sesión ordinaria de este 22 de enero,
cuando la consejera Nicole Bonifaz presentó una moción resolución para remover de la vicepresidencia a Joana Verde Soto y designando a Yadira Saltos como la nueva vicepresidenta. En virtud de lo señalado y con fundamento a las decisiones que el Pleno ya ha adoptado en situaciones anteriores, presento esta moción resolución y espero contar con el apoyo del Pleno. Con los votos de Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Lor y Nicole Bonifaz, se consolidó esta remoción. Verde Soto recordó que su llegada a esta institución no fue con el auspicio de ningún partido político. Joana Verde Soto tiene el orgullo de haber llegado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por el pueblo, mas no con auspicio de ningún partido. La nueva vicepresidenta señaló que su actuación estará apegada a la ética, la transparencia y las leyes. Voy a actuar como he venido actuando durante todos estos casi 2 años, ¿no? De forma transparente, ética, apegada a la Constitución y a la ley. Otra de las decisiones adoptadas con esta nueva mayoría de la denominada Liga Azul fue la revocatoria de la designación de Roberto Romero como superintendente de bancos y en su reemplazo se designó a Raúl González. Esta última decisión fue criticada desde el gobierno, que a través de un comunicado denunció que la llamada Liga Azul, gracias a las componentes en la Asamblea Nacional, busca apoderarse del control del sistema financiero. Señaló además que, siendo respetuosos de la independencia de funciones, se advierte de este precedente nefasto en el Consejo de Participación, que tiene además en sus manos la designación de autoridades que no deben responder a intereses partidistas. Informó Miguel Ángel Bedoya. Reacciones positivas ha generado el anuncio del presidente de la República, Daniel Noboa, de eliminar el impuesto al valor agregado IVA en la comercialización de alimentos para mascotas. Este beneficio tributario que entraría en vigencia desde febrero. Con satisfacción ha sido recibido el anuncio del presidente Daniel Noboa a través de sus redes sociales sobre la eliminación del impuesto al valor agregado IVA en el alimento para mascotas. Ahí hizo referencia que para él algo siempre ha sido claro: las mascotas no son solo animales, son familia, acotando que ha tenido varias quienes han dejado una huella en su vida. La ciudadanía comparte sentimiento. ¿Y con ese ahorro que usted se haría, por ejemplo, lo destina a mejor comida o qué pudiese hacer? Claro, o sea, se le puede destinar también a cosas para su cuidado, su uso personal. Es bueno, así uno puede tener más mascotas, para su cosa alimenticia, la cosa del veterinario, puede comer mejor, no se gasta tanto. Su entrada en vigencia sería a partir del 1 de febrero. ¿Cuánto gasta, no sé, semanal, mensualmente? Mensualmente en la de 4 kilos, $16, que estaría quedando más o menos el 15% del IVA. Si le van a restar el IVA, unos 13 y tanto van a estar quedando. Ya es un ahorro. Sí, es un ahorro grande. Bueno, para mi criterio sí es un poquito bueno, porque tomemos en cuenta que un animal no solo es una mascota, ni un perrito que esté en el hogar, sino es como un hijo. Tenemos que tener en cuenta que tiene alimentos, tiene juguetes, toca cuidarlo, se enferma. Entonces es necesario una bajada de este costo. Sergio Acosta, experto en la comercialización de alimentos para mascotas, refiere que esto impulsará una tendencia más responsable. Que es donde las marcas han enfocado en tratar de comunicar a ese poseedor de mascota: mira que hay marcas especializadas, mira que no todas las mascotas tienen que tener la misma tipo de alimentación. Cada vez hay más alimentos especializados en cuidar el pelaje, en cuidar alguna enfermedad, en tratar de que brinde mejores nutrientes. Y es ahí donde el hogar ahora tiene un repertorio interesante para comprar, para adquirir diferentes marcas, y ese alivio generará no solo un ahorro, sino también poder pensar en esa premiumización del consumo, en pasar a una marca que le brinde mejores atributos a mi mascota. Una investigación da cuenta que en 9 de cada 10 hogares brindan alimentos envasados a sus animalitos. Este gasto del hogar dependerá de qué tanto yo me especializo, ¿no?, en ese tipo de consumo, porque hay marcas que van desde casi $1.50, $1.70, $2, un kilo, marcas más económicas, pero tienes marcas que van más allá de los $10 el kilo, dependiendo ya de esa necesidad de la mascota. Muchos a la espera que el anuncio se concrete, informó Héctor Romero. El presidente Noboa asistió a la inauguración de los Juegos Estudiantiles en el estadio de Riobamba. Además mantuvo un conversatorio con estudiantes en la Universidad Nacional de Chimborazo. Le contamos.
El presidente de la República asistió a la inauguración de los Juegos Estudiantiles Chimborazo 2025, que se llevó a efecto en el Estadio Olímpico de Riobamba, incentivando a los jóvenes a practicar el deporte. Y esa disciplina, esa dedicación, esa fuerza, que uno lo aprende desde joven, compitiendo, estando en el deporte, estando en actividades competitivas, es lo que le da esa resiliencia para salir adelante. Aseguró que continuará apoyando a la juventud y en sí al deporte. De un nuevo Ecuador, de un Ecuador que va a apoyar siempre a la juventud, que va a apoyar a esa mayoría que quiere mejores días y que quiere tener una juventud sana, una juventud deportista y una juventud que salga adelante. Mantuvo un conversatorio con estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, donde se inspeccionó el avance de la construcción de un nuevo edificio. Una obra de más de 5.800 metros cuadrados que acogerá a más de 3.000 estudiantes que son parte de estas carreras. 4 millones de dólares se han invertido en esa obra, presidente, que lleva un avance ya del 71%. Aseguró que dentro de sus planes estaba el fortalecer a la educación pública. Siempre fue mi deseo y siempre fue mi idea fortalecer la educación pública. Jamás se me cruzó por la mente privatizar la educación superior o algunas de esas cantidades de locuras que nos decían en algún momento. Finalmente habló de las becas y logros que han alcanzado en su gobierno. Pues 1 año y pico de gestión, podemos decir que le hemos dado becas a 110.000 jóvenes. Podemos decir que hemos dado empleos temporales en labores que estaban abandonadas a 80.000 jóvenes adicionales a esos 110.000 que le dimos las becas. Hemos invertido en infraestructura, como la que acabamos de ver. Hemos creado un sistema tributario que tenga deducciones al impuesto a la renta para la nueva generación de empleo joven, de 18 a 29 años. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Gracias, amigos, por continuar junto a nosotros. Les contamos, este jueves se realizará la audiencia de apelación de la prisión preventiva de los 16 militares acusados del delito de desaparición forzada en el caso Malvinas. La diligencia será de forma telemática, mientras que la CIDH condenó la desaparición y posterior asesinato de los menores de edad en nuestro país. Después de mes y medio sin verlos correr y jugar en su casa, para el padre de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, cada día es más difícil soportar la ausencia de ellos y se respalda en Dios para limpiarse las lágrimas y continuar. De ya no tenerlos al lado, no llevarlos al colegio, al entrenamiento, a los partidos de fútbol los fines de semana. Entonces son cosas muy dolorosas que estamos viviendo nosotros. Solo le pedimos al Señor que nos tenga fuerza. Mientras que el papá de Steven Medina, el menor de los 4 desaparecidos y luego asesinados e incinerados en Taura, solo recuerda cómo era su pequeño. Era atento, nos ayudaba en todo, le gustaba aprender, ¿para qué? Y eso es lo que más me sorprende, que hayan personas así con ese corazón tan feo, hacerle un daño a un niño de 11 años. Tanto ellos como también la familia de Nehemías Arboleda estarán pendientes de lo que va a pasar este jueves en la audiencia de apelación a la prisión preventiva, presentada por los 16 militares acusados del delito de desaparición forzada. Esta se realizará de forma telemática y estará a cargo de un tribunal penal de la Corte de Justicia del Guayas. Lo que queremos nosotros es justicia, porque nosotros tenemos derecho a saber la verdad, qué fue lo que hicieron con nuestros hijos, y que sea la voluntad del Señor. Yo sé que Él va a hacer justicia. Y a la final ya los cogieron, porque ni robando andaban, porque no tienen evidencia, no hay ni un civil que haya dicho a mí me robaron, que nada de eso. Así que no pueden venir que ellos andan robando, no. Mientras que la reconstrucción de los hechos se realizará por pedido de la Fiscalía el 30 de enero en horas de la noche. Esta diligencia iniciará en el lugar del operativo militar que se ejecutó el 8 de diciembre en la avenida 25 de julio al sur de Guayaquil. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la desaparición y posterior asesinato de un niño y 3 adolescentes afrodescendientes en Ecuador y resalta que el Estado debe investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos con la debida diligencia, asegurando que se verifique y aclare la posible responsabilidad de personal militar, fortaleciendo las acciones de investigación que ya han sido emprendidas, informó Charlie Pisa.
7:20 de la mañana, es tiempo de revisar las trayectorias de los candidatos. Esta vez, Víctor Arauz, él es candidato del movimiento Pueblo, Igualdad, Democracia, PIT Listas 4. Conozcamos un poco más. Nombre completo, Víctor Manuel Arauz Macías. Partido, Movimiento Nacional, Pueblo, Igualdad y Democracia, Lista 4. Edad, 58 años. De profesión, general en servicio pasivo de la policía. Estado civil, casado. Cuenta con 2 hijos. Experiencia en el sector público, 36 años en la Policía Nacional. Director de la DINASED, comandante del Distrito Metropolitano de Quito, comandante de la Zona 8 de Guayas, coordinador general de Seguridad Ciudadana del municipio de Guayaquil. Experiencia en el sector privado, ninguna. Esta es su primera candidatura a la presidencia de Ecuador. Le seguimos contando las noticias. Víctor Arauz, con 58 años de edad, dice ser un hombre de familia y defensor de los animales de compañía. Explica que la fortaleza que su esposa le ha brindado por 46 años ha sido uno de los pilares para llevar una carrera profesional disciplinada. Acompañados de sus mascotas, la familia Arauz Morejón nos abrió las puertas de su hogar para conocer el trasfondo de Víctor Arauz Macías, guayaquileño de 58 años de edad, quien está en la contienda electoral pugnando por llegar al sillón presidencial el próximo 9 de febrero. Tuve una infancia muy bonita, en un hogar donde se aprendió mucho, donde hay buenas enseñanzas, con principios. Estudió la secundaria en el Colegio San José de la Salle en el puerto principal y a los 18 años decidió ingresar a las filas de la Policía Nacional. Se formó en la escuela superior y en 1989 se graduó de subteniente de la policía. Durante 36 años he servido con mucho honor, con mucha honra, con mucho orgullo de pertenecer a esta institución que considero que es la más importante que puede tener cualquier país, cualquier estado. Explica que ser parte de la institución del orden no solo lo llevó a recorrer todos los rincones del país, sino a compartir y conocer las necesidades de la gente. Yo siempre he dicho, el policía es un médico social, Mauricio. Nosotros nos encargamos de cuidar y de que la sociedad viva en paz. Padre de 2 hijos, su faceta de amigo y cómplice, comenta su hijo Víctor, es la característica fundamental que hasta la actualidad los ha llevado a tener una relación cariñosa y de apoyo. A mí me encantaba jugar PlayStation, entonces mi mamá me decía, tienes media hora, tales días. Pero bueno, mi mamá se iba al gimnasio, mi papá me bajaba el PlayStation del cajón que tenía arriba escondido mi mamá y pues yo me ponía a jugar. Mi mamá ya se la veía desde la esquina y mi papá ya me gritaba, Gugu, ya viene tu mamá de ese rato a desconectar todo, guardar todo, y mi papá siempre ha sido mi mejor amigo. Junto a su esposa Karina Morejón ha forjado un hogar basado en principios y valores que han refrendado en cada enseñanza a quienes los rodean. Son herencias que uno las trae desde los padres, ¿no? Porque uno educa con ejemplo. Entonces mis hijos han crecido con eso, con amor, con respeto, ser solidarios. El calor de su hogar no puede estar completo sin la presencia de sus perritos. El general Arauz explica que son unos miembros más de su familia y que cada uno ha llegado a su hogar con historias diferentes y se ganaron el amor de todos. Si tuviéramos algo de estas mascotas, el mundo fuera diferente. Afortunadamente tengo la misma pasión con mi esposa y somos muy afines para darle cariño y recibir todo el amor de estos animalitos. Comenta que de llegar a Carondelet pondrá prioridad en la recuperación de los valores familiares y así iniciar su combate a la delincuencia desde el núcleo de la sociedad. Informó Mauricio Sánchez. Entre las propuestas de Víctor Arauz, en caso de llegar a la presidencia de la República, está acabar con la corrupción dentro del sistema de salud. Además, propone pena de muerte contra delitos como asesinatos y violación. Escuchemos. Economía. Va a haber sobre todo la oportunidad para que muchos jóvenes puedan acceder a una plaza de trabajo. Vamos a hacer todo lo necesario para que el Ecuador tenga un trabajo y viva dignamente. El tema de la reactivación de la obra pública nos va a generar esa probabilidad. Vamos a emitir bonos del Estado para que junto con la banca haya el dinero circulante y la economía necesaria para que todos los ecuatorianos puedan acceder a un trabajo y que puedan vivir de manera digna. Energético. Vamos inmediatamente a darle mantenimiento a las termoeléctricas que de haberlo hecho no tuviéramos la crisis que tenemos en estos momentos.
Vamos a importar los generadores que sea necesario para poder suplir la falta de energía eléctrica. Vamos a dar todo lo necesario para que se abra la posibilidad de importar o comprar energía a los países vecinos. Si hay que traer barcazas, los vamos a hacer, pero sin sobreprecios, de manera transparente. Víctor Arauz hará todo lo necesario para dar esa luz que el Ecuador necesita y salir adelante. Salud. Vamos a acabar con esa bendita corrupción que ha impedido que la salud pública sea digna para todos los ecuatorianos. En el gobierno de Víctor Arauz, todo centro de salud, todo hospital va a estar capacitado y dotado con todo lo necesario para recibir una atención de primera que el ecuatoriano necesita dentro del área de salud. Seguridad. Voy a proponer que nos reunamos los gobernantes de la región para proponer ante las organizaciones de derechos humanos la posibilidad de aplicar la pena de muerte para delitos como el asesinato y la violación. En mi gobierno, ningún policía tendrá temor de levantar su arma y disparar en contra de cualquier delincuente armado que ponga en peligro y en riesgo la vida del ciudadano de bien. A los delincuentes que se vayan a la cárcel, a los asesinos y violadores, irán al cementerio. Que los perdone Dios, yo me encargaré de enviarlos ante él. En una nueva jornada de campaña electoral, los candidatos presidenciales visitaron varias provincias para dar a conocer sus propuestas. La candidata a la presidencia por Sociedad Patriótica, Andrea González, este miércoles brindó una rueda de prensa a medios de comunicación en Portoviejo, provincia de Manabí, luego de haber recorrido con simpatizantes de algunos cantones. Henry Kronfle, aspirante a Carondelet por la lista 6, charló de sus propuestas a los ciudadanos de Ambato, enfocando su exposición en los diferentes temas como seguridad, empleo y apoyo a los sectores productivos. Asimismo, fue entrevistado por diferentes medios radiales y digitales. Por su parte, el candidato a la presidencia por el movimiento Construye, Henry Cucalón, recorrió mercados en Otavalo e Ibarra como parte de su campaña en Imbabura. Destacó sus propuestas como concesionar vías, liberalizar el sector energético, apoyar el emprendimiento y los servicios públicos. Horas más tarde se reunió con autoridades de la Cámara de Comercio y Producción de Ibarra. Mientras que el candidato presidencial Leonidas Issa cumplió agenda en la ciudad de Guayaquil y en una rueda de prensa destacó la necesidad de fortalecer la economía popular y solidaria para garantizar el acceso universal a la salud y educación. Francesco Tabaqui, el candidato presidencial por Creo, realizó la actividad de instalar su escritorio dentro de un mercado ubicado al sur de la capital, con el fin de escuchar de cerca las necesidades de los comerciantes y emprendedores. Luisa González, candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, sostuvo en una entrevista llevada a cabo por un medio televisivo en Quito que su plan de gobierno está enfocado en mejorar la seguridad y las problemáticas del país. Por tanto, Jorge Escala recorrió las calles del suroeste de la ciudad de Guayaquil, donde agradeció a los ciudadanos por el apoyo a su candidatura, dando a conocer sus propuestas que ejecutaría de llegar a ser electo en los próximos comicios. Informó Amy Moreno. El Consejo Nacional Electoral informó que las personas naturales o jurídicas que realicen encuestas o pronósticos electorales podrán hacerlo únicamente hasta finales de enero, en el marco de las elecciones generales del 2025. El Consejo Nacional Electoral estableció hasta finales de enero como la fecha máxima para que las encuestadoras puedan realizar sus trabajos de recolección de datos en torno a las elecciones presidenciales del 2025. De esta manera, las personas naturales o jurídicas que realicen encuestas o pronósticos electorales para las próximas elecciones podrán hacerlo hasta 10 días antes de los comicios y estar debidamente registradas en el CNE. Esto significa que hasta el jueves 30 de enero del 2025 se podrá recolectar la información sobre la intención de voto de la ciudadanía. Recordar que tras la aprobación de la resolución en pleno del Consejo Nacional Electoral, en su artículo 19, se menciona que los resultados de las encuestas de voto a boca de urna o exit poll en ningún caso podrán ser publicados o difundidos por cualquier medio mientras dure el periodo de silencio electoral, el cual comprende las 48 horas antes del día de los comicios hasta las 17 horas del día del sufragio. La próxima cita a las urnas por parte de los ecuatorianos
está fechada para el 9 de febrero del 2025, en donde se elegirán al nuevo binomio presidencial, asambleístas nacionales y provinciales, además de parlamentarios andinos. Informó Ítalo Salazar. Este 23 de enero, la Asamblea Nacional retoma sus actividades tras el periodo de vacancia legislativa. Sin embargo, durante 2 semanas, el Parlamento trabajará con 99 legisladores alternos en reemplazo de los titulares, quienes participan de la campaña política con miras a la reelección. Una vez que concluyó el periodo de vacancia legislativa, la Asamblea Nacional retoma sus actividades este jueves 23 de enero y lo hará con una sesión plenaria en la que recibirá a 8 representantes de las principales funciones del Estado, quienes presentarán su informe anual de labores. Ahora bien, la Asamblea retoma sus funciones a medio gas, pues el Consejo de Administración Legislativa y varias comisiones suspendieron sus actividades hasta el 10 de febrero, fecha en que los 99 legisladores titulares, quienes optaron por la reelección, volverán a sus curules. Durante estas 2 semanas actuarán los suplentes, quienes curiosamente ya no comparten la misma línea partidista que los titulares y han constituido un nuevo frente parlamentario conformado por 2 asambleístas de ADN, Pachacutic y Construye. Representamos al Frente Parlamentario Libre, en el cual estamos todos quienes hemos sido principalizados para el tema de poder presentar proyectos, para poder también el tema de fiscalización. Cada asambleísta tiene la posibilidad de tomar una decisión conforme lo considere cada uno de ellos. Los asambleístas alternos rechazaron la acción de protección presentada por la bancada de ADN, con la cual se busca echar abajo la resolución que obligó a los legisladores titulares a tomar licencia durante el periodo de proselitismo político. ¿En qué cabeza pueden pensar que mientras están haciendo campaña en sus provincias, quieren utilizar el aparataje del Estado y aparte tener una remuneración? Según lo dispuesto por el Pleno, las comisiones cuyo presidente y vicepresidente se encuentren con licencia por campaña no sesionarán, y las que sí lo harán parece que se enfrentarán a problemas administrativos con los equipos de trabajo. Necesitamos saber si vamos a trabajar con los asesores de los asambleístas que están con licencia o con los asambleístas principalizados. En el caso de la asambleísta Mariana Yumbaye, ella tiene el equipo de trabajo realizando actividades proselitistas en territorio. Es así que la reinstalación de juicios políticos, así como la aprobación y construcción de proyectos de ley, deberán esperar hasta el próximo 10 de febrero. Informó Álvaro Terán. 7:33 en la mañana, el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Eduardo Peña, anunció que entre abril y mayo de este 2025 se buscará llegar a un acuerdo de pago con el Ministerio de Finanzas con el objetivo de que el Estado cancele los 24.000 millones de dólares que adeudan a esta institución. ¿Qué número, no? Miremos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social buscará un imposible en este 2025: cobrar la deuda histórica que mantiene el Estado con la institución. 24.300 millones de deuda, sí. Ese es el número que nosotros estimamos que es lo que nos debe el Estado ecuatoriano. Y de esta deuda, alrededor de 7.000 millones son intereses. El año pasado, 2024, nos pagó más de 3.000 millones. ¿Sabes cuánto nos pagó el 2023? 1.000. Entonces, cuando tienes un año como el 2023 en que te pagan 1.000, se crece la deuda. Para cumplir con este objetivo, el IES puso en marcha un proceso de negociación con el Ministerio de Economía y Finanzas a fin de firmar un convenio de pago. Y efectivamente, hasta marzo, deberemos habernos puesto de acuerdo en una cifra y el Ministerio de Finanzas hacernos un plan de pagos hasta 10 años plazo de cómo vamos a solventar la deuda. El presidente del directorio del IES, Eduardo Peña, aseguró que una vez cerrados los informes técnicos del 2024, se identificó un incremento significativo de afiliados. Nosotros cerramos el año con 43.382 nuevos afiliados. Es un récord histórico. Nunca antes la Seguridad Social ha tenido tantos afiliados como hoy. Además, indicó que está en marcha un proceso de pago con los prestadores de salud externos para garantizar la continuidad de las atenciones a los afiliados.
Le pagamos 655 millones de dólares. Dializadores les pagamos 112.9 millones. Solca, les pagamos a los 9 Solcas 139 millones de dólares. El abastecimiento de medicamentos hasta enero de este 2025, precisó Peña, cubre el 75% de la demanda en las diferentes casas de salud del IES. Y ese 25% normalmente se refiere a medicamentos de especialidad. Finalmente, mencionó Peña, el IES cuenta con 6.900 millones de dólares de presupuesto en este 2025 para el pago de pensiones jubilares, informó Álvaro Terán. Estamos de regreso con las noticias. Gracias por continuar junto a nosotros. Momento de contarles. El Comité de los Derechos Humanos de la ONU condenó a Ecuador y a Nicaragua por violaciones a los derechos humanos de 3 niñas sobrevivientes de violencia sexual. Ahora, el Estado ecuatoriano deberá acatar la sentencia y reparar integralmente a Norma. Le contamos más detalles. Norma tan solo tenía 12 años cuando fue trágicamente violada por su padre y obligada a dar a luz. Años después, su valentía ha hecho historia, y no solo para ella, sino para todas las niñas en Ecuador. Quiero seguir con mi vida, seguir con mis hijos, que ellos sean felices, que igual mi primer hijo darle lo mejor que yo pueda. Y es que este 20 de enero el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas condenó a Ecuador y a Nicaragua por violaciones a los derechos humanos de 3 niñas sobrevivientes de violencia sexual, entre ellas a Norma. En nombre de estas niñas, de sus vidas, es que hoy celebramos contar con este fallo que esperamos impacte también en otras niñas que enfrentan esta situación y además, y ojalá que no vuelva a ocurrir. La sentencia emitida por el Comité de Derechos Humanos de la ONU obliga al Ecuador a tomar medidas de reparación integral para Norma, como la indemnización y el apoyo psicológico. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 5 de cada 100 niñas se convirtieron en madres en 2021. En el contexto como el que tenemos en el Ecuador, donde todos los días 12 niñas de 10 a 14 años dan a luz, todas víctimas de violación y de embarazos forzados. Tras esta resolución, activistas en los derechos humanos y quienes han seguido de cerca este litigio presentarán sus pedidos directamente a las autoridades ecuatorianas para que se haga cumplimiento de esta sentencia lo antes posible. Hemos recibido la sentencia recién este lunes, pero ya tenemos preparados varios oficios que vamos a enviar a las distintas autoridades del Estado solicitando el cumplimiento del fallo y efectivamente la creación de una mesa técnica para garantizar la implementación del mismo. Por otro lado, 180 días es el plazo que tiene el Estado ecuatoriano para emitir un informe al Comité de la ONU sobre cómo implementarán justamente esta resolución, informó Mía Sabeli Carrera. Este 2024 varios temas fueron tendencia en el país. ¿Cuáles son? No solamente alcanzaron gran número de vistas, sino también una significativa participación de los usuarios. Veamos los contenidos. ¿Qué contenidos consumieron los ecuatorianos en 2024? Y aunque muchos podrían pensar que lo más visto son videos de entretenimiento, un estudio reveló que hay varios temas que llaman la atención de los internautas. Podemos ver también cómo la sociedad fluctúa mes a mes según las temáticas que en el contexto social van apareciendo. Contenido como la incursión de delincuentes en un medio de comunicación, la participación de Mara Topic en Miss Universo, las Olimpiadas, la TRI, el embarazo de la fiscal, la visita de influencers al país y más, tuvieron miles y miles de interacciones y participación en las diferentes redes sociales. Sociedad es errática en lo digital. O sea, hay un tema que está en tendencia hoy y en 3 horas cualquier otro hecho lo cambia. Y aquí no solo lo que publican los medios de comunicación acapara la atención de los ciudadanos, sino también el contenido de las cuentas personales de los usuarios, como los influencers, o incluso el presidente, cuando envió un mensaje a Chito Vera en el mes de marzo. Este video cuenta con más de 4 millones de vistas en TikTok y 144.250 interacciones. Y que hablaba de Fuerza Chito y todo lo demás, fue uno, por ejemplo, de los mensajes que más furor causó en las redes sociales. En el mes de abril, uno de los temas más hablados fue la detención de Jorge Glass, que registró más de 100.000 interacciones.
Pero este hecho fue superado por un sketch de un creador de contenido de los cortes energéticos, con más de 250,000 participaciones de los usuarios. La diferencia que hay entre lo uno y lo otro, podemos ver que la gente prefiere divertirse con la desgracia que tener una discusión formal sobre elementos políticos o sociales que ocurren, sin querer decir que un hecho político no cause participación. Este estudio lo que busca conocer es si existe un patrón de comportamiento que se repite cada periodo, o si solo son contenidos que aparecen en el momento de coyuntura. Lo que sí está claro es que cada vez más usuarios en el país navegan y participan en las redes sociales. Informó Solange Mateu.